Ayer hicimos un bloque entero de Corea, duró aproximadamente unos 40 minutos, lo podéis ver, y ahí hablábamos más bien de la parte intercoreana. Estuvimos contándoos, lo resumo muy rápidamente porque hay más de 700 personas, hay mucha gente que esté hoy que no estuvo ayer, pero básicamente que en el marco de esas tensiones entre las dos Coreas que crecieron desde que ganó la presidencia de Corea del Sur el actual presidente Yoon Suk-yeol, un ferviente anticomunista, el ala más dura de la derecha surcoreana, que es de por sí un bloque, el del Partido del Poder Popular, bastante duro en lo que tiene que ver con el anticomunismo, con la adhesión a Estados Unidos y con la confrontación con Corea del Norte. Bueno, pues en ese marco de tensiones que empieza entonces y que os lo hemos estado contando desde desde la segunda mitad del año 2022 hasta la actualidad, hubo un cambio importante en el último día del 2023, cuando en ese plenario de fin de año de Corea del Norte estableció el Partido del Trabajo, el gobierno de Corea del Norte, que se cambiaba la perspectiva general con respecto a Corea del Sur y que se declaraba como imposible la reunificación. Es decir, en realidad lo que se planteaba era, mientras Corea del Sur no abandone la lógica de la reunificación por absorción, que es la línea del actual gobierno, se descarta totalmente la reunificación. Esto es importante porque históricamente Corea del Norte lo que había dicho es, da igual quién gobierne en Corea del Sur, nosotros vamos a intentar la reunificación. El pasar a considerar a Corea del Sur como un estado enemigo, como se pasó a considerar este día 31, algo que Corea del Sur había hecho meses antes, y el definir como imposible la reunificación, como mínimo hasta el 2027, que es cuando podría perder el gobierno el Partido del Poder Popular, es un cambio importante. Es un cambio muy importante. Y nos diréis, bueno, ¿qué tiene que ver las definiciones? ¿Cómo de importantes son? Lo son mucho. Porque en un contexto de tensiones, en el que Estados Unidos, Corea del Sur y parcialmente Japón no dejan de intensificar los movimientos conjuntos y las presiones diplomáticas, económicas y militares contra Corea del Norte. En un momento en el que Corea del Norte robustece su relación con Rusia cada vez más, eso va a ser muy importante también. Continúa su programa nuclear, avanza en su programa satelital y rompe esa definición de Corea del Sur como un estado como compatriotas, el riesgo de guerra crece. El riesgo de guerra en la península de Corea viene creciendo desde la segunda mitad del año 2022 y por ahora todos los indicios lo que nos marcan es que debería seguir creciendo. No hay nada que nos haga pensar que va a disminuir como mínimo hasta el 2027, que es el momento en el que el actual gobierno de Corea del Sur podría perder la presidencia. No tendría por qué, pero podría perder la presidencia. Ese es un poco el marco general. Bueno, pues en ese contexto, ¿qué es lo que ocurrió el 1 de enero, ¿no? Me parece que fue. Fue un intento de asesinato contra Lee Jae-myung. Lee Jae-myung es el líder de la oposición, básicamente, del Partido Democrático. Fue el candidato del Partido Democrático en las elecciones del 2022, fue quien perdió contra Yoon Suk-yeol, y es el líder de ese segundo bloque mayoritario en Corea del Sur que, a ver, no merece mucho la pena entrar a discernir cuestiones de política interna o cuestiones económicas que, aunque tienen diferencias relativas, no son estructurales. Para que nos hagamos una idea, y aunque no me gusta hacer este tipo de comparaciones porque pueden ser un poquito flojas, podríamos plantear que el Partido del Poder Popular surcoreano se parece en sus facciones internas y en sus dinámicas al Partido Republicano estadounidense, pero sobre todo que el Partido Democrático de Corea del Sur se parece bastante al Partido Demócrata de Estados Unidos, ¿vale? Para que ubiquemos un poco. ¿Qué pasa? Que entre los dos partidos hay una diferencia muy, pero que muy importante, que es la mirada con respecto a Corea del Norte. Eso sí es importante. Porque el Partido del Poder Popular, independientemente de sus facciones, que cambian únicamente en la intensidad de su confrontación con Corea del Norte, todas las facciones quieren efectivamente confrontar con Pyongyang, ¿vale? Plantean que Corea del Norte, el Partido del Trabajo, el marxismo coreano, el Juche, la familia Kim, son básicamente un elemento a erradicar de la península de Corea. Mientras que el partido de la oposición ahora mismo, el de Lee Jae-myung, el Partido Democrático, defiende la política del sol, que independientemente de las facciones internas del partido, que son escasamente relevantes en términos internacionales, en lo que tiene que ver con, pues por ejemplo, la regulación de la vivienda en Corea del Sur, para que nos hagamos una idea, cuestiones como el feminismo, en
término de la política con respecto a Corea del Norte, esa política del Sol que defiende la práctica totalidad de las facciones del Partido Democrático, sí es muy importante porque lo que defiende es que entre Corea del Sur y Corea del Norte hay que acercar posturas diplomáticas, comerciales, económicas, familiares, políticas y eventualmente buscar una reunificación desde la perspectiva federal. Es decir, un país, un estado, dos sistemas. Entonces, cuando gobierna el bloque de los que sería la derecha anticomunista surcoreana, el Partido del Poder Popular, Yoon Suk-yeol, quien gobierna ahora en Corea del Sur, las relaciones con Corea del Norte empeoran bastante. Se va a la lógica de los movimientos conjuntos, las provocaciones militares, las provocaciones diplomáticas, que es lo que pasó no solo durante el gobierno de Yoon Suk-yeol, sino también durante, por ejemplo, el gobierno anterior, el de Lee Myung-pak, o el de Park Geun-hye, o los gobiernos posteriores al año 88, cuando se instaura el régimen liberal de partidos en Corea del Sur. Sin embargo, cuando gobierna el Partido Democrático, se aplica esta política del Sol y aunque de manera muy limitada por la presión que ejerce Estados Unidos sobre Corea del Sur, que es un ente, recordemos, no autónomo militarmente, pese a esa limitación que imposibilita en la práctica y virtualmente la reunificación, sí se realizan acercamientos importantes, acercamientos familiares, económicos, comerciales, políticos, y sobre todo se reduce mucho el riesgo de guerra y la tensión militar entre ambos. Pasó con el gobierno de Kim Dae-jung, por ejemplo, pasó con el gobierno de Moon Jae-in, el del anterior a Yoon Suk-yeol, el del anterior presidente, y se espera, o se esperaría que pasase en un hipotético gobierno de Lee Jae-myung, de la persona que ha intentado ser asesinada, que está relativamente estable. La herida, habréis visto muchos el vídeo, básicamente una persona, un delincuente, un criminal en este caso, vaya, se acercó a él pidiendo un autógrafo y cuando estuvo al lado de él le clavó un cuchillo en el cuello, pero la herida solo atravesó, o el cuchillo solo atravesó 1 centímetro de su cuello. Entonces, aunque tiene una herida importante y está hospitalizado, en un principio lo que han dicho los médicos es que su vida no corre peligro, que en un principio debería recuperarse. ¿Qué es lo que pasa? En lo que hace a las relaciones intercoreanas es muy importante, ya lo he dicho aquí muchas veces, es el factor más importante que pase con la política interna surcoreana. Entonces, el actual gobierno de Yoon Suk-yeol tiene una muy baja popularidad, pero en Corea del Sur está prohibida la reelección. Entonces, el candidato en el año 2027 por parte del Partido del Poder Popular no va a ser Yoon Suk-yeol, será otra persona. Y esa otra persona tendría que medirse al que sea en ese momento el líder de la oposición, que ahora mismo es Lee Jae-myung, pero que sus problemas de salud, sumado a este intento de asesinato, abren el debate de si él será efectivamente el candidato en el año 2027. Es muy importante seguir todo esto, crucial, porque como digo, de las elecciones en Corea del Sur depende en buena parte toda la seguridad en el Asia-Pacífico. O sea, fijaos, es un aspecto muy específico, unas elecciones además que se siguen muy poco en muchísimos medios de comunicación, porque por ejemplo en términos internos, como digo, no cambian mucho, porque no tienen diferencias estructurales en lo económico, pero que sí cambian totalmente la posición de Corea del Sur en política internacional. Y esa sí es una diferencia con respecto en relación a la comparación que hacía antes entre el sistema surcoreano y el estadounidense. Porque entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano hay sinergias muy grandes en materia económica, en materia política, y sinergias considerables en materia internacional más allá de la retórica. Pero entre el Partido Democrático surcoreano y el Partido del Poder Popular, aunque hay muchas sinergias en todos los campos, incluso en el antifeminismo, en materia de las relaciones con Corea del Norte y con Estados Unidos son posturas bastante divergentes que cambian totalmente el equilibrio y el riesgo de guerra en el Asia-Pacífico. Eso es lo que ha pasado, esa es la actualización que tenemos que daros y ya os anticipamos, desde ya. Corea del Sur y Corea del Norte, la península de Corea, es una de las zonas que más vamos a seguir en este año. Os lo podemos anticipar. Es un poco como el underdog, ahora mismo el tema underdog de toda la política internacional es el de la península de Corea. Por supuesto, todos sabemos que vamos a tener que hablar de la guerra en Ucrania.
Todos sabemos que vamos a tener que hablar del conflicto palestino-israelí. Todos sabemos que vamos a tener que hablar de las elecciones estadounidenses. Pero la situación en la península de Corea es un riesgo de guerra real, creciente, y además en el escenario principal para Estados Unidos, que es hacia Asia-Pacífico. Que aquí ya lo hemos dicho. Si Estados Unidos tiene que poner sus fichas mayoritariamente en alguna región, va a ser ahí. Va a ser en Taiwán como escenario principal de un hipotético conflicto militar con China y va a ser en la península de Corea. Así que va a haber que seguirlo muy de cerca. No sé, Ale, si tenemos alguna pregunta. Sí, bueno, vinculado un poco con lo que ya has comentado, pero preguntaban por si es cierto que las relaciones de Corea del Sur, cuando mejoran con Corea del Norte, suelen empeorar con Japón y viceversa, ¿no? Cuando empeoran Sí. con Corea del Norte, mejoran con Japón. Claro, al final es el concepto de la política del Sol con respecto a Corea del Norte y las relaciones con Estados Unidos y un poco la modulación de las relaciones históricas con Japón. A ver, sí es convergente en el tiempo, pero no está íntimamente relacionado Sí. los dos fenómenos. ¿Qué es lo que pasa? Entre Japón y Corea del Sur, que aquí con Manu lo hemos hablado muchas veces, históricamente ha habido tensiones muy importantes. Recordad que el imperialismo japonés, de la primera mitad del siglo XX, llevó a cabo una política bastante dura con respecto a la península de Corea, con violencia no solo física, sino cultural, lingüística, explotación para el esfuerzo de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y desde la liberación de Corea y desde el establecimiento de los dos estados en el año 50, la posterior guerra y el estancamiento, las relaciones entre Japón y las dos Coreas siempre han sido muy tensas, porque los distintos gobiernos japoneses a lo largo de la historia, segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, han sido generalmente de una u otra forma de corte revisionista, histórico. Es decir, de no reconocer o reconocer solo parcialmente la violencia ejercida por el imperio japonés contra las colonias, entre ellas la colonia que supuso Corea para el imperio japonés. Y en ese sentido, Corea del Sur, el Estado de Corea del Sur, históricamente ha solicitado o ha exigido el perdón, la reparación a las víctimas, pues víctimas sexuales, víctimas laborales del imperio japonés en Corea. Ahora bien, históricamente Japón se ha negado. ¿Qué pasa? Ha habido gobiernos de lo que hoy es el Partido del Pueblo Popular, de la derecha anticomunista, que tampoco han tenido muy buenas relaciones con Japón en este sentido. Por ejemplo, el gobierno de Lee Myung-pak fue parcialmente confrontativo, también el gobierno de Park Geun-hye, no tanto como los de la política del Sol, como los del Partido Democrático, pero en cierta medida han sido exigentes con Japón en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que, sobre todo el actual gobierno, al poner en la balanza, y ellos mismos lo dicen, que su máxima prioridad en política exterior es la erradicación de Corea del Norte, aunque sigan condenando la actitud histórica de Japón con respecto a la reparación de las víctimas del imperialismo japonés en Corea, lo que dicen es poco importante en relación al objetivo principal que es Corea del Norte. Y si tenemos que dejar a un lado los reclamos históricos con Japón para consolidar esa tríada entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur contra Corea del Norte, lo vamos a hacer. Y es algo que el Partido Democrático y los partidarios de la política del Sol no hacen porque no tienen la necesidad. Porque como no van frontalmente a la confrontación con Corea del Norte, no necesitan a pasos acelerados arreglar las relaciones con Japón. Porque el motivo para la aceleración de esas relaciones, como está ocurriendo ahora, es la consolidación de esas relaciones bilaterales y trilaterales para poder presionar mejor y conjuntamente a Corea del Norte. Esa es un poco la respuesta que daría. Muy bien, bueno, pues es que en realidad hay muchas preguntas un poco más de ficción, ¿no? Sobre qué podría motivar una guerra entre las dos Coreas, para que tengan un interés en reanudar el conflicto en sí y A bueno, ver, todos los que... Sí, perdón, adelante. respondo eso muy rápido. Punto de partida. Corea del Sur no es autónoma militarmente. En caso de una guerra, las tropas surcoreanas quedan bajo... Esto está establecido en un acuerdo. Las tropas surcoreanas quedan bajo dirección de los generales estadounidenses, ¿vale? De los altos mandos estadounidenses. Entonces, en realidad, una guerra no sería tanto entre Corea del Sur y Corea del Norte, sino entre Corea del Norte y Estados Unidos en territorio de la península de Corea y con apoyo de las tropas surcoreanas a Estados Unidos.
Esto es un primer punto importante. Un segundo punto importante es, y no hay que obviarlo, el armamento nuclear. El armamento nuclear sigue siendo el principal aspecto de la persuasión militar. Entonces, la posibilidad de una guerra total en Corea, en la península de Corea, es por ahora baja, o medio baja, porque en una guerra es muy posible que la perdiese Corea del Norte, pero la capacidad destructiva no solo sobre Estados Unidos, sino sobre el territorio surcoreano sería enorme, gigante. Entonces, ese aspecto, el aspecto nuclear, sigue todavía impidiendo el estallido de una guerra directa en la península de Corea. O la reanudación. O sea, la disuasión nuclear, vaya. Totalmente. Entonces, por ahora, lo más posible es pues lo que ha pasado durante las últimas décadas, la cronificación de la situación actual, que además es la más beneficiosa para Estados Unidos, porque le permite tener una excusa muy importante para sostener sus tropas en Corea del Sur, más de 30.000. Corea del Sur, que está llamada además a ser una base operacional muy importante. Corea del Sur está a una distancia de cerca de 1.200 kilómetros con respecto a la isla de Taiwán a través del mar de China Oriental. Sí, o sea, la distancia entre Corea del Sur y Taiwán es similar a la distancia que puede haber entre Huelva y Girona, para que nos entendamos, a través del mar de China Oriental. En un hipotético conflicto armado entre China y Estados Unidos en el escenario taiwanés, Corea del Sur como base operacional, así como Japón, sería muy importante. Muy importante. Entonces, no le viene mal tampoco a Estados Unidos esa situación. Nos preguntan también por el tema interno, ya que has hablado de Yoon Suk-yeol y del movimiento del partido y esa tendencia tan conservadora de la población, aunque hay algunos que, bueno, le han chocado que sean tan antifeministas, pero que al mismo tiempo estén tan comprometidos con la restauración de la memoria de las mujeres durante la guerra, ¿no? Y durante la ocupación del imperio japonés. Pero por otro lado nos mencionan, si además de por influencia de países extranjeros, mencionan el evangelismo estadounidense, ¿por qué se ha recrudecido el antifeminismo a nivel institucional? Bueno, porque, a ver, lo primero, el reclamo de las mujeres víctimas de violencia sexual por parte del Imperio japonés es más una cuestión de orgullo nacional. Corea del Sur ha sido históricamente un país bastante nacionalista en ese sentido. Es típico caso, ¿no? País excolonial, periferia colonial, que a través de un desarrollo capitalista muy acelerado, financiado además en parte por Estados Unidos, consigue un rápido crecimiento y eso genera una suerte de orgullo nacional antiimperialista, pero de derecha, para que nos entendamos muy rápidamente y muy abstractamente. Con respecto a lo del conservadurismo, históricamente ha sido una sociedad muy conservadora, también por lo mismo, una sociedad cuyo desarrollo económico ha sido tan rápido que ha dejado atrás el desarrollo cultural. Si el desarrollo cultural o el desarrollo de las posiciones progresistas en materia identitaria, sexual, familiar, viene muy a menudo ligado con el desarrollo económico. ¿Qué es lo que pasa? En aquellas sociedades capitalistas que se desarrollan de una forma muy acelerada, se produce una grieta generacional muy, muy marcada entre las generaciones que se criaron en un país periférico, en vías de desarrollo, como era la Corea del Sur de los años 70 u 80, y la Corea del Sur de hoy, tecnologizada, central en el sistema mundo capitalista. Entonces, en general, la respuesta rápida es que Corea del Sur sigue siendo a día de hoy una sociedad muy conservadora en lo familiar, en lo sexual y en lo identitario, y eso tracciona mucho en las elecciones. Entonces, no es de extrañar que no solo Yoon Suk-yeol es antifeminista, como digo, Lee Jae-myung también es antifeminista, el líder de la oposición. Bueno, también antes habían preguntado por el propio Lee Jae-myung, ¿no? Sobre si estaba bien, sobre por qué había sido ese ataque o, no sé, las heridas que le habían causado, un poco más del contexto. Bueno, el motivo del ataque todavía no se ha esclarecido bien, las causas. Evidentemente sí está detenido el autor, se sabe quién es, obviamente. La herida es de 1 centímetro, entonces en un principio lo que han dicho los médicos es que está bien, bueno, que está bien, que va a estar bien, en realidad, que su vida no corre peligro, que es lo más importante en ese sentido. Y es una figura que ya le hizo la oposición interna al gobierno de Moon Jae-in, que es dentro de lo que sería
el Partido Democrático, que es el Partido Socioliberal, el equivalente al Partido Demócrata estadounidense, sería de la facción más centro-derecha en materia, como digo, del feminismo. En materia económica es una figura claramente socioliberal, de lo que serían las lógicas del New Deal, los reivindicadores del New Deal, que esto también es muy común en Estados Unidos, para que veamos la similitud entre los dos partidos, pero continúa, lo que más nos importa, continúa con la lógica de la política del sol, la conserva. De hecho, le da bastante importancia a la política del sol, porque dentro del partido hay figuras que le dan más importancia o menos, aunque todos adscriben a esa política de acercamiento con Corea del Norte. Entonces, bueno, es un cuadro tradicional, clásico del Partido Demócrata de Corea. Nos preguntan también por la industria surcoreana, si es principalmente tecnológica. Bueno, la industria surcoreana es la industria típica de un país avanzado del capitalismo. Sí, una industria muy tecnologizada, pero sobre todo lo más particular es que es una industria o una economía profundamente concentrada. Yo hice en su día un trabajo de investigación a este respecto. Los chaebols. Sí, los chaebols, los conglomerados, los grandes monopolios surcoreanos. Todo país capitalista tiende al monopolio. Esto lo sabemos, lo han explicado históricos de la economía. Pero en Corea del Sur eso se dio con una importante intervención del Estado, de manera muy marcada, y permanece a día de hoy. A tal punto que los chaebols, los conglomerados surcoreanos, tienen una importancia muy grande, no solo en la economía nacional, sino en la política. El número igual me baila, pero si yo no recuerdo mal, entre los 5 principales chaebols de la economía surcoreana concentraban por encima del 50% del PIB nacional, que eran Samsung, Hyundai, LG, Lotte y SK, si no me estoy equivocando. Y para que nos hagamos una idea, Samsung, solo la empresa Samsung, concentra por encima del 20% del PIB nacional. Estamos hablando de conglomerados gigantescos. Gigantescos en lo que tiene que ver en términos relativos. O sea, su peso en la economía es muy superior al que tienen conglomerados en España, Francia, Alemania, que por supuesto como economías capitalistas desarrolladas tienen importantes monopolios e importantes oligopolios, pero el nivel relativo de los monopolios surcoreanos es tremendo. Samsung, por ejemplo, es el ejemplo para... Samsung tiene una subciudad en Seúl. Tiene todo un barrio que es Samsung, que es de Samsung, que esa es una historia bastante espectacular. Pero bueno, nos vamos un poco del tema. Con respecto a esto, bueno, es que a la gente le interesa mucho el tema. Es verdad que hemos intentado hablar del líder opositor, porque es que en el fondo es un perfil que no es una persona cualquiera ni un político menor, es el líder opositor de Corea del Sur, pero nos preguntan bastante sobre ese tema de la industria. Por ejemplo, ha chocado el tema de que esté tan intervenida la economía o al menos la industria por parte del Estado, si son gobiernos tan liberales, ¿no? Sobre todo, pues yo que sé, si estamos hablando de Yoon Suk-yeol, hemos visto que era un liberalismo muy extremo comparado con Moon Jae-il, que ya de por sí venía de un socioliberalismo, ¿no? O sea, que no era una opción socialdemócrata precisamente. Y luego, por otro lado, nos preguntan si en este tema de la industria hay algún tipo de dependencia de materias primas de China. Bueno, China es el principal socio comercial de Corea del Sur. Si no estoy recordando mal, creo que es el principal socio comercial. Que esto también influye luego en la posición geopolítica de Corea del Sur, ¿no? En esa red comercial que establece China a lo largo del mundo, que imposibilita la confrontación directa de estados que otrora podrían ser antichinos y hoy no pueden serlo por su vínculo comercial. Entonces, ese detalle pormenorizado yo no lo puedo contestar ahora mismo, pero sí que el vínculo comercial entre China y Corea del Sur es muy intenso. Y la otra pregunta era la de... Sí, la intervención del Estado. Bueno, opinión, marco teórico propio, porque es mentira. Porque todos los países desarrollados capitalistas tienen una inversión muy importante del Estado. Ya sea rescatando empresas, ya sea haciendo inversiones en infraestructura muy importantes, o ya sea a través de transferencias directas de dinero. Por ejemplo, el Estado surcoreano hace no mucho, finales de los 90, rescató a una empresa que, si no me equivoco, era Daewoo, que os sonará, seguro. Igual estoy patinando, no sé exactamente si era Daewoo o era otra, pero es una empresa que tiene presencia en España. La rescató, porque estaba en quiebra. Y
Corea del Sur, como país capitalista desarrollado, se desarrolló durante unas cuantas décadas con una intervención total del Estado. El Estado no solo coordinaba la actividad económica, sino que destinaba recursos a las empresas, les facilitaba acuerdos comerciales con terceros países, les posibilitaba a través de la represión de los sindicatos y del marxismo la ausencia de una oposición frontal a la... pues por ejemplo a las extensas jornadas laborales que había en Corea del Sur en su momento, y a través de el redireccionamiento estratégico posibilitaba que las empresas, o forzaba a que las empresas fuesen a un sector u otro en función de lo que le convenía al grueso de la economía surcoreana en su conjunto. Por eso triunfó. Porque había un ente rector, que eran las dictaduras militares surcoreanas, que decían, bueno, ahora vamos a ir a por la metalurgia, después vamos a ir a por la fabricación de barcos y navíos, después vamos a la fabricación de automóviles, después vamos a la fabricación de tecnología. Y esa relación entre el Estado y los chaebols siempre ha sido muy intensa, pero siempre ha sido muy intensa también entre el Estado francés y los grandes capitalistas franceses, por ejemplo. Esto, insisto, es opinión mía, marco teórico mío. Puedo estar equivocado, yo creo que no, pero puede que lo esté. Y después... En la actualidad, la retórica del liberalismo en Corea del Sur, que tiene mucho que ver con la reducción impositiva, con la liberalización del mercado de los alquileres, pero que son en última instancia beneficios específicos para sectores de clase muy específicos. Pero en lo estructural, el vínculo entre el Estado surcoreano y las grandes empresas surcoreanas siguen estando ahí. ¿En qué sentido? Sigue habiendo transferencias económicas, sigue habiendo facilitamiento de... privilegios comerciales en terceros países para la extracción de recursos y para la venta de manufacturas o de servicios, y además están todavía con ese colchón que saben las empresas surcoreanas que si mañana quiebran tienen a papá Estado que les va a salvar. Eso siempre ocurre en Corea del Sur. Hay mucha pregunta acumulada, pero te voy a ver si te puedo soltar algunas así. ¿Los coreanos están preocupados por la pirámide de población? Sí. Totalmente. Es un tema, además, es un tema que en todas las encuestas sale como una prioridad de voto de los surcoreanos, incluso. Rejuvenecer la sociedad, entiendo. Sí, totalmente. Es una preocupación muy importante en muchas sociedades del Asia Oriental, también en Japón. Sí, y en China. Pero China. Sobre todo en Japón. En Japón sí. Es increíble, sí. En Japón y Corea del Sur es total. En la cultura popular, de hecho, hay mucha referencia a esto. Y se utiliza mucho, por ejemplo, en el concepto del Hell Choson, que es algo así como... Se viene a traducir como el infierno de Corea, que es un concepto que utiliza mucho la juventud surcoreana en Internet para hacer referencia, bueno, ya sabéis, ¿no? A la imposibilidad de acceso a la vivienda, de imposibilidad de acceso a trabajos estables bien pagados, que hace que generalmente en los grandes núcleos urbanos de Corea del Sur la independencia de los jóvenes se da muy tarde. Más tarde incluso que en países del sur de Europa. O sea, estamos hablando de cerca de los 32, 34, 36 años. La independencia física. También preguntan si Corea del Sur lleva a cabo la política del sol, si Estados Unidos permitiría entiendo que hablan de una reunificación bajo el modelo un país, dos sistemas, pero yo creo que aquí, bueno, es que hasta el tema de la política del sol no necesariamente implica reunificación ni confederación o federación con dos sistemas. O sea, esto que nos lo expliques si quieres. A ver, la política del sol por sí misma lo único que plantea es que hay que mejorar las relaciones con Corea del Norte, acercar a las familias, concebir a los norcoreanos como compatriotas y tener el horizonte de la reunificación. ¿Vale? Y cuando han gobernado los sectores de la política del sol, como por ejemplo Kim Dae-jung, en el año 2000 firmaron los dos gobiernos, el del sur y el del norte, lo que es la declaración conjunta norte-sur o sur-norte, en la cual se establece, entre otras cosas, que se aspira conjuntamente a la reunificación a través de un sistema federal. Eso se estableció y es el único acuerdo en ese sentido que hay, o sea, es el último que hay. Y eso se sostuvo con el gobierno de Moon Jae-in. Se mantuvo esa retórica de la reunificación a través del sistema federal, pero como punto de llegada. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos nunca va a permitir eso, evidentemente. Porque si tú estableces un único Estado coreano con dos sistemas, una de las prioridades es la
el establecimiento de una política exterior conjunta. Entonces, es absolutamente incompatible una política exterior conjunta, Corea del Norte, Corea del Sur, con el sostenimiento de las tropas estadounidenses en el sur de Corea. Es antitético. El proyecto estadounidense en la península de Corea es totalmente antitético con el proyecto del gobierno norcoreano con respecto a la península de Corea. Solo puede haber uno o los dos simultáneamente confrontados como hay a día de hoy. Entonces, para que se diese la reunificación solo podrían darse dos cosas. O un aniquilamiento del sistema norcoreano que generaría una guerra de magnitudes gigantescas por el elemento nuclear, que terminase con el fin del sistema norcoreano, o la reunificación por la vía de la federación, que exigiría necesariamente la salida de las tropas estadounidenses. Y para eso tendría que haber cambios muy importantes en la política internacional. O, por ejemplo, que Estados Unidos decidiese eventualmente abandonar totalmente el Asia-Pacífico.